Buenos días, profesor Sergio Rivas Solorzano. Mi nombre es Fabila Loyola Mistli Camila y pertenezco al grupo 456. El día de hoy expondré acerca del árbol rosa, un cuento escrito por Emilia Pardo Bazán. Contenido de la presentación. Iniciaremos con la introducción. En esta se hablará de la autora. Posteriormente hablaremos de su biografía como tal. Como tercer punto se hablará del activismo femenino que realizó Emilia Pardo Bazán. Posteriormente pasaremos a la narración del cuento, donde les voy a leer el cuento. Como lugar número 5 está el contexto histórico, donde hablaré de la situación en la que se encontraba España en el momento en el que se escribió el cuento, y finalizaré con mi opinión. Buenos días, profesor. El día de hoy hablaré de la autora Emilia Pardo Bazán y de su obra El árbol rosa. Emilia nació el 16 de septiembre de 1851, en La Coruña, España, ciudad que siempre aparece en sus novelas bajo el nombre de Marineda. Fue la única hija de una familia de nobles, y de las más pudientes en España. Fue hija del conde don José Pardo Bazán y Mosquera y doña Amalia de la Rúa Figueroa y Somoza. Biografía de Emilia. Emilia Pardo Bazán fue una mujer preparada y pionera en su tiempo. Las posibilidades económicas de su familia le permitieron recibir una educación que supo aprovechar y cultivar, hasta convertirse en novelista, poetisa, periodista, traductora, crítica literaria, editora, catedrática universitaria, conferenciante y sala introductora del naturalismo francés a España. Todos estos logros no le reportaron críticas positivas, le trajeron cosas como insultos, críticas machistas, sexistas y discriminación, hasta por sus mismos compañeros escritores, que le negaron hasta 3 veces el ingreso a la Real Academia Española, a pesar de todos sus méritos. Emilia vivió siempre según sus convicciones, y por eso antepuso la literatura en su vida. Defendió la instrucción y los derechos de las mujeres en sus publicaciones, pero también en la vida pública, y ejerciéndolos hasta convertirse en la primera catedrática de literatura en la Universidad Central de Madrid, en la primera presidenta de la sección de literatura Ateneo y ser la primera corresponsal de prensa en el extranjero, en Roma y en París. Remontándonos a su infancia, podemos encontrar que remontándonos un poco a su infancia, podremos encontrar que entre sus 8 y 9 años empezó a Remontándonos un poco a su infancia, podremos encontrar que entre sus 8 y 9 años comenzó a componer sus primeros versos, y solo 6 años después, a la edad de 15 años, fue cuando empezó a escribir su primer libro, llamado Un matrimonio del siglo XIX. El año de 1868 fue muy importante para la vida de Emilia. Como ella solía decir, 3 acontecimientos importantes en mi vida se siguieron muy de cerca. Me vestí de largo, me casé y estalló la Revolución de Septiembre de 1868. Emilia tenía 16 años y su marido José Quiroga, quien era estudiante de Derecho, 20. Su boda se celebró el 10 de julio del mismo año, en la capilla de la Granja de Meiras, que era propiedad de los padres de Emilia. En 1873, la familia Pardo Bazán, junto con el reciente matrimonio, abandonaron temporalmente España. Se embarcaron en un viaje por varios países de Europa. Esto despertó la inquietud por los idiomas de Emilia. Con el deseo de leer a los grandes autores de cada país en su lengua original, empieza a aprender diferentes idiomas. Cuando regresó a España, se puso en contacto con el krausismo, a través de Francisco Giner de los Ríos, con quien le uniría una gran amistad. La influencia de los krausistas la empujó a la lectura de los místicos y de Kant, y estos, a su vez, la conducen hasta Descartes, Santo Tomás, Aristóteles y Platón. En 1876, año del nacimiento de su primer hijo, Jaime, se da a conocer como escritora al ganar el concurso convocado en Orense para celebrar el centenario de Feydeau. Son años que todavía no ha abandonado totalmente la poesía. Gracias a Giner de los Ríos se edita en 1881 el libro de poemas de Emilia, titulado Jaime, en honor a su primer hijo. La afición al género novelesco fue bastante inesperada en doña Emilia. Ella consideraba la novela como un género menor, de mero pasatiempo, prefiriendo completar, siguiendo un orden, su formación intelectual,
en la que encontraba muchas lagunas. Sin embargo, el conocimiento de las obras de sus contemporáneos le animó a escribir su primera novela, Pascua López, autobiografía de un estudiante de medicina, poco antes de aceptar la dirección de la Revista de Galicia, en 1880. En 1881 publica Un viaje de novios, novela para la que utilizó las experiencias de un viaje a Francia, y ese verano, en Meiras, acaba San Francisco de Asís, ya embarazada de su tercera hija, a quien llamó Carmen. El prólogo de Un viaje de novios es importantísimo para comprender lo que significa el naturalismo en la obra de Emilia Pardo Bazán, así como la serie de artículos que publicó entre 1882 y 1883, bajo el título de La cuestión palpitante, la del naturalismo, corriente literaria que dio a conocer en España. En esta línea naturalista se inscribe la tercera novela de doña Emilia, La tribuna, de 1883, así como las posteriores de Los pasos de Ulloa, La madre naturaleza, de 1887, y La piedra angular, 1891. Aunque entre La tribuna y Los pasos de Ulloa escribe Emilia Pardo Bazán una novela en la que se aparta bastante de su técnica naturalista. Esta novela es El cisne de Vilamorta. En ella conjuga la observación realista con ciertos elementos románticos. Además, entre La madre naturaleza 1887 y La piedra angular de 1891, publicó 4 novelas que tampoco pueden considerarse naturalistas, Insolación y Moriña, ambas de 1889, que se ambientan en Madrid. Estas han sido consideradas por la crítica dentro de las coordenadas del realismo, y Una cristiana y La prueba, las dos de 1890, como participantes de cierto idealismo, tendencia que se observa también en El ciclo de Adán y Eva, formado por Doña Milagros, 1894, y Memorias de un solterón, de 1896. Hay un periodo de 30 años muy importante en la vida de doña Emilia. Este comprende de 1891 a 1921, iniciando por 1891, donde se embarca en una aventura periodística con su revista Nuevo Teatro Crítico. Esta fue fundada y escrita completamente por ella. En esta buscaba honrar y homenajear a su admirado Feillo, y en 1892 fundó y comenzó a dirigir la Biblioteca de la Mujer. Desde tiempo atrás doña Emilia venía colaborando con numerosas revistas y periódicos, con crónicas de viajes, artículos, ensayos y muchísimos cuentos. Parían varias colecciones. Cuentos de marineda, cuentos de amor, cuentos sacroprofanos, cuentos dramáticos, cuentos de Navidad y Reyes, cuentos de la patria, cuentos antiguos, y también en la prensa, en la lectura. Empieza a salir en 1903 La Quimera, que 2 años después vería la luz como libro confirmado. En esta, se confirmaría su criterio de que la novela debe reflejar el momento en el que es escrita. Pueden apreciarse en La Quimera ciertos ecos modernistas y simbolistas. En 1908 publicó La Sirena Negra. El tema central de este es la muerte. Este fue escrito en Ateneo de Madrid, donde fue nombrada presidenta de la sección de literatura, esto en 1906. Continuó consignando sus impresiones en artículos de prensa y en libros, y en 1900 van apareciendo en El Imparcial sus artículos sobre la Exposición Universal de París, y en 1902 se edita por la Europa Católica, fruto de un viaje por los Países Bajos. Todavía no había intentado llevar sus obras de teatro al escenario, y en 1906 estrenó en Madrid, sin nada de éxito, Verdad y Cuesta Abajo, que como su nombre lo indica, se fue cuesta abajo. Emilia Pardo Bazán es reconocida por sus logros en la literatura, la cultura y el ámbito social. En 1908 comienza a utilizar el título de condesa de Pardo Bazán, que le otorgó a Alfonso XIII, en reconocimiento a su importancia en el mundo literario. Desde 1910 era consejera de Instrucción Pública, socio número de la Sociedad Madrinense de Amigos del País desde 1912. 2 años después se le impondría la bandera de la Orden de María Luisa y recibiría al Papa Benedictino XV la Cruz pro Ecclesiastica et Pontificia. En 1916, el ministro de Instrucción Pública la nombra catedrática de Literatura Contemporánea de Lenguas Neolatinas en la Universidad Central, convirtiéndose en la primera mujer en lograr esto. El 12 de mayo de 1921, tras una complicación en la diabetes que padecía, le provocó la muerte. Al día siguiente, toda la prensa hablaba de la escritora fallecida el día anterior. Ella fue enterrada en la cripta de la Iglesia de la Concepción de
Emilia Pardo Bazán fue una gran activista que luchó por los derechos de la mujer. Emilia, desde muy chica, fue apoyada por sus padres para poder continuar con todas las cosas que ella quería decir, diciéndole: mira, hija mía, los hombres somos muy egoístas, y si te dice alguna vez que hay cosas que los hombres pueden hacer y las mujeres no, di que es mentira, porque no pueden haber dos morales para dos sexos distintos. Impulsada por este pensamiento, ingresó a la universidad y tuvo mucho éxito profesional, escribiendo más de 600 cuentos desde una temprana edad. Emilia luchó por los derechos de la mujer, buscando impulsar la educación femenina. En 1882 participó en un congreso pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza celebrado en Madrid, criticando abiertamente la intervención de la educación de las españolas en su conducta, considerándola una doma, a través de la cual se les transmitían los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos. También reclamó por las mujeres el derecho a acceder a todos los niveles educativos, a ejercer cualquier profesión, a su felicidad y a su dignidad. Aún consciente del sexismo en los intelectuales, propuso a Concepción Arenal para la Real Academia Española, pero la candidatura fue rechazada. Tampoco aceptaría esta institución a Gertrudis Gómez de Avellanda, ni su propia candidatura, que fue rechazada 3 veces, en 1889, en 1892 y en 1912. Por más que en 1906 llegara a ser la primera mujer en presidir la sección de literatura del Ateneo en Madrid, y la primera en ocupar una catedrática de literaturas neolatinas en la Universidad Central de Madrid, esto sucedió en 1916, además de ser nombrada en 1910 consejera de Instrucción Pública por Alfonso XIII. Aún así, fue rechazada múltiples veces, a pesar de que sus logros eran superiores que los de muchos de sus compatriotas. El árbol rosa, cuento escrito por Emilia Pardo Bazán. A la pareja que furtivamente se veía en el retiro, le servía el árbol rosa de punto de cita. Ya sabes, en el árbol. Hubiesen podido encontrarse en cualquier otra parte que no fuese aquel ramillete florido resaltando sobre el fondo verde del arbolado restante, con viva nota de color, solo que el árbol rosa tenía un encanto de juventud, y les parecía a ellos el blasón de aquel cariño nacido en la calle, y que cada día les subyugaba con mayor fuerza. Él, mozo de 25, había venido a Madrid a negocios, según decía, y a los 2 días de su llegada, ante un escaparate de joyero, cruzó la primera mirada significativa con Milagros Alcocer, que después de oída su misa en San José, daba su paseillo de las mañanas, cureciendo las tiendas y oyendo a su paso simplezas, como los oye toda muchacha no mal parecida que azota las calles. El que la mañana que ella dio en seguir a Milagros a cierta distancia, y al verla detenerse ante el escaparate se detuvo también en la acera. Nada le dijo. Mudo y reconcentrado la miró ardientemente, con una especie de fuerza magnética en los negros ojos pestañudos, y cuando ella emprendió el camino a su casa, él echó detrás, como si hiciese la cosa más natural del mundo, y hasta emparejó con ella, murmurando: no se asuste, sentiría molestar, ¿por qué no se espera un momento y hablaríamos? Ella apretó el paso, y no hubo más aquel día. Al otro, desde el momento que Milagros puso el pie en la calle, vio a su perseguidor, sonriente y vestido con más esmero y pulcritud que la víspera, y como si estuviera seguro de su aquiescencia, la acompañó. Milagros sentía un aturdido entorpecimiento de la voluntad. Sin embargo, recobró cierta lucidez y murmuró bajo y con angustia: haga usted el favor de no venir a mi lado. Puede vernos mi padre, mi hermano, una amiga. Sería un conflicto. No lo quiero ni pensar. Pues, ¿dónde le espero? Diga, ¿dónde? Ella titubeó y estuvo a pique de contestar: en ninguna parte. El corazón le saltaba, y al fin se resolvió, y susurró bajo y con ansiedad: en el retiro, a mano izquierda hay un árbol todo color de rosa, todo como un ramillete. Ahí. Y echó a andar casi corriendo hacia la calle de Alcalá. Él directamente se quedó rezagado. Al fin tomó la misma dirección. Cuando llegó al árbol, no vio al pronto a la mujer. No tardó en aparecerse. Se había alzado de un banco y venía sofocada por la emoción. Se explicaron en minutos, con precipitada alegría. Él había querido el mismo punto de verla. Ella, por su parte, no sabía lo que le había pasado, pero comprendía ahora que le había pasado 2/4 de lo mismo. Cosa rarísima. Ella jamás soñó en novio, jamás se le importó por nadie. Su padre era empleado, su madre había muerto, y ella disfrutaba bastante, pero no hacía jamás de esa libertad uso para ningún enredo.
y por primera vez tendría que ocultar algo en su casa. Él apasionadamente la tranquilizó. ¿Qué hacía de malo? Vamos a ver. Seguía los impulsos de su corazón, y eso es la cosa más natural del mundo. Hombres y mujeres han de atraerse mutuamente por la ineludible, y eso es lo más hermoso de la vida. Buenos estaríamos si no existiese el amor. ¿Cómo sería este parque si le faltase un árbol rosa? Hablaba con persuasión y energía, y de un modo pintoresco, como quien conoce la vida o pretende dominarla. Estrechaba la mano de Milagros, comunicándole el calor y el deseo de las suyas. La señorita advertía la sensación del que resbala en un pendiente húmedo que conduce a un pozo profundo. La razón, casi extinguida, lanzaba, sin embargo, alguna chispa de luz. ¿Quién era aquel sujeto que así se apoderaba de ella? ¿De dónde procedía? ¿En qué se ocupaba? ¿Era por lo menos un nombrado? Cuando descubrieron un banco en el solitario rincón, Milagros abrumó a preguntas al acompañante, sin reflexionar cuán fácil era decir una cosa por otra. El tono en el que respondía el interrogatorio le pareció, no obstante, sincero. Confesó su pasado. Nombre, Raimundo. Humilde obrero al principio. Después, por su fuerza de voluntad y sus conocimientos, encargado de una fábrica de tejidos en Lérida. Mucho trabajo, no poca ganancia. Sin embargo, advirtió, si quisiese comprarle a usted, no habían empezado aún a tutearse. Una de esas joyas que miraba ayer en el escaparate no podría. Y hay gente que sin embargo puede regalar joyas como esa, o mejores, injusticias. No estaba ella ciertamente para perderse en disquisiciones sociológicas y hablar de su ternura naciente, y convinieron en verse todos los días sin falta en el árbol rosa. A sitios más ocultos y menos poéticos hubiese deseado él decidirla ir, pero Milagros no sabía ella misma que fuese tan capaz de resistir al impulso. No, repetía, eso no. Aquí me parece que no hago nada censurable. En otra parte, no, eso no me lo pidas. La chispa que cruzaba por las pupilas del muchacho era expresiva. Para quien conociese el lenguaje del alma a través. Tú tranquila, tú no tendrás remedio. Me quieres demasiado para negarte mucho tiempo ya. A la vez, en la mente de ella había un cálculo, porque el amor también calcula, como si fuese logrero o comerciante. ¿En qué ha de parar un amor como el mío, sino en boda? Nos uniremos, nos iremos a Lérida y viviremos felices, pero hay que dar tiempo al tiempo, y procurar que no se tuerza este carro. Si procediese con ligereza, él mismo dejaría de estimarme. Su honradez de burguesa la amparaba, y el ataque y la defensa continuaban bajo la sombra amiga de aquel árbol rosa. Todo él, una llama dulce, bajo la caricia clara del sol de primavera. Un día con extrañeza, pronto, las cosas más usuales nos sorprenden, como si no lo esperáramos. Milagros notó que el árbol se descoloraba un poco, sus florecillas se desprendían y empezaban a alfombrar el suelo. Tan sencillo suceso le oprimió el corazón, como pudiera hacerlo una gran desgracia. Instintivamente, ligada a la del árbol, confirmando la supersticiosa aprensión, aquel día mismo Raimundo se presentó, mohíno y foso, como el que tiene algo triste y rehúye la confesión de la verdad. En vez de explicar las causas de su abatimiento, insistió en la acostumbrada porfía. ¿No iban a verse nunca en sitio más seguro y libre? ¿No era absurdo que no conociesen más asilo que aquel árbol, como si Madrid no fuese una gran ciudad y no se pudiera en ella vivir a gusto? Se negaba, porque no lo quería. Se negaba porque era una estatua de yeso. Entonces la señorita pareció recobrar el valor, decidirse. Se negaba porque siempre entendió que entre ellos se trataba de otra cosa, de algo digno, de algo serio. ¿No lo creía él también? ¿O había querido solamente distraerse, entretenerse unos días de viaje? Bajaba él la cabeza y fruncía el ceño. Su cara se volvía dura y surcaba su frente juvenil, de lisa piel, una arruga violenta. Al fin rompió en pocas y embarazosas palabras. Sí, sin duda, sí, ella decía muy bien, solo que no eran cosas del momento. Eran muy pensadas, para realizarlas sin precipitación. Él tenía pendientes asuntos de suma importancia, cosas graves, que de la noche a la mañana no podían abandonar él mismo hasta donde le llevarían. ¿Quién sabe si tendría que emigrar al extranjero? Él no era como de esos señores que no se mueven de su oficina. Su vida, agitada, podría dar asunto a una novela. Pero eso, debían disfrutar en el momento feliz. Por eso, debían disfrutar del momento feliz.
debían reunirse, donde nadie les pudiese tasar la dicha. No, no, eso nunca, nunca, mundo de mi alma. Él, cabizbajo, pálido, no replicó. Cogió una diminuta rama del árbol y la guardó en el bolsillo derecho del chaleco. Al despedirse, se citaron por el día siguiente, a la misma hora, Por el correo interior, recibió aquella noche Milagros una carta sucinta. Mundo tenía que irse. Le avisaban, por medio de un telegrama, de que urgía su presencia. Ya daría noticias. Y no las dio. La señorita esperó en balde otra carta. Lloró bastante, hubo jaquecas y nervios, pero experimentaba la impresión de haber evitado algún peligro terrible. ¿Cuál? No lo podía definir. ¿No la quería aquel hombre? ¿Con qué objetivo fingía? ¿Quién era? Con suma habilidad, por medio de una amiga, logró informarse en Lérida, y resultó que allí nadie conocía a Raimundo Cortés. Cansado de sentir y de añorar, de hacer calendarios y de esperar bajo el árbol rosa, ya sin flor, donde acaso él volvería a aparecer, fue consolándose, y a veces creía haber soñado su idilio. Algún tiempo después se casó con un tío suyo, Plata. Al pasarse por el retiro en primavera, con un niñito de la mano, miró hacia el árbol rosa. Estaba todo iluminado, todo trémulo de floración. Una brisa muy suave lo mecía. A continuación, hablaré del contexto histórico español en el que se encontraban en el momento en el que Emilia escribió El árbol rosa. Entre 1920 y 1921 se recrudeció la violencia anarquista en Barcelona, lo que derivó en la represión militar del general Severiano Martínez Anido, gobernador militar de la ciudad, y al fin, con el asesinato del presidente Dato el 8 de marzo de 1921, Dato fue sustituido por Manuel Allende Salazar, un conservador siervista, quien abandonó el gobierno en julio de ese mismo año por el desastre de Anual. Se formó entonces un gobierno de concentración nacional entre los conservadores, los liberales de Ramones y la Liga dirigida por Antonio Maura, cuya finalidad residía en ocuparse del problema monarquía. José Sánchez Guerra formó un nuevo gobierno en marzo de 1922, con apoyo de la mayoría de conservadores y mauristas, junto a la Liga, aunque fue destituido por Alfonso XIII, debido a que Sánchez Guerra autorizó al Congreso a investigar el resultado del expediente Picasso, que acusaba al general don Mozart Berenguer del desastre de Anual. Tras esto, fue nombrado presidente Manuel García Prieto. Opinión. Personalmente considero que Emilia fue una persona muy importante y relevante, no solo para la literatura, sino también para España como país, pues ayudó a impulsar a las mujeres a perseguir sus ideales y sus metas académicas. Sumando esto a su excelente manera de escribir, me gustó mucho el cuento del árbol rosa, y me pareció magnífica la forma en la que te capta y cómo te hace sentir, cómo la escritora puede expresar un sentimiento en palabras, y te lo puede transmitir, aún después de 100 años. Y el cuento me pareció muy bonito. Imaginé un árbol muy bonito, una situación muy linda, como de ilusión, de amor, de incertidumbre y finalmente de decepción en cierto punto cuando se marchita el árbol y Raimundo se va, pero después de alegría cuando ella vuelve a pasar por ahí con su hijo y el árbol está rosa otra vez y ella siente como una brisa y no sé, siento que ese es como un sentimiento de nostalgia bonita. Creo que Emilia redacta muy bien y me gustó mucho cómo transmite emociones. Me gusta que su pasado es feminista y que ella busca los derechos de las mujeres por igual y que ocupó su posición aristocrática para ayudar a las demás mujeres. A continuación, las fuentes que utilicé para redactar, investigar y seleccionar el tema de la exposición. Gracias por la atención y el tiempo prestado a mi exposición. Espero esta haya sido de su agrado y le haya parecido interesante. A mí me gustó mucho investigar y comprender más de Emilia. Algo que encontré importante es que de ella no hay tanta información como de otros escritores y creo que eso es debido a que es mujer. Y me pareció muy interesante el tema. Le agradezco su tiempo y su atención. Espero esté teniendo un buen día.